funda a orillas del río Tíber en el año 753 a.C. con Rómulo y Remo. Estructura estatal Civitas Quiritaria. No se les puede individualizar a una sola estructura, pero su estructura focal es la de los civitas. El certificado de ciudadanía se les da a las personas con rasgos genéticos de quiritis o gentes pertenecientes a la formación estatal o extensión de Roma. Elementos constitutivos del Estado: población, territorio y gobierno. Población Civitas Quiritaria. Ciudadanos cives, súbditos, clientes, plebeyos, huéspedes permanentes, extranjeros, hostes. Ciudadanía. Los civis romani son miembros libres pertenecientes de Quirities y sus descendientes son los patricios. Admitidos en funciones del gobierno pueden formar parte del Senado, alieni iuris, admitidos en comitias curata, los ingenuos sometidos a pater familias. Nominales, mujeres de las gentes patricias, mulieres ingenua, mulieres in manua potestatem pater familias, varones impobres e incapaces, excluidos de participar en el gobierno, en la comixia curata, excepto en las vírgenes vestales. El territorio de las Civitas Quiritarias. Fase de Latino Sabina, segundo feudo, Rómulo Tito Tacio, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio. Fase Etrusco más Sabrina más Latino, Tarquino Prisco, Servio Tulio, Tarquino Soberbio. Fase de la crisis de los Civitas Quiritarias, revolución plebeya, reivindicación du demichabutare levis. El gobierno de los Civitas Quiritarias. El Estado cerrado reside en la urbe o en la campaña no constituida, crimen de gobierno patriarcal, miembros del Senado, Civitas Quiritas Indiantus Gentiles. Elementos constituidos del gobierno. Asamblea Popular. Atribuciones constitucionales del Liberantes, Comincia Calata, Comincia Yata, Asamblea Popular Extraconstitucional, Asamblea Popular Excepture Centurate. Directiva superior del Consejo Senado, Estatus. Función directiva, función interna, función consultiva y función de convalidación. Atribuciones reales de carácter militar, reglas de carácter político y jurídico y la representación de crímenes judicatio. Inició y desarrolló la magistratura. La concentración de poder en el res no duró mucho tiempo. Era el res el Magister Populi. Magistraturas ordinarias. La primera se da con la fase de crisis en el año 509 a.C. con la caída de la monarquía. Fue la de los dos praetores del Exercitus de Centuratus, pasando a ser los jefes del todo antes de la creación del cónsul. Los auxiliares de los praetores, tribuni militum, tribunus celerum, centuriones, praefectus urbis, duoviri perdualionis, quaestores parricidi. Las magistraturas extraordinarias, dictator, nombrado por un praetor, luego por un cónsul para salvar las civitas de ataques externos, salvaguardándola de sedicciones internas. Ministro, nombrado por un dictator para llevar a cabo el auxilio y la asistencia. Censors, verificaban el censo llevado a cabo cada 5 años. En el año 434 a.C. su cargo se limita a 18 meses. Fue un ordenamiento divino, religioso y social. Los fenómenos naturales representaban la voluntad de los dioses y estas voluntades eran interpretadas por los sacerdotes. Su sistema normativo se basaba en el fas, que son los hechos permitidos, en el nefas, que son los hechos prohibidos, en el talio, que son los hechos sancionables, y en la talis, que son los hechos sancionados. Las sanciones eran proporcionales al daño causado.
El ius quiritium era un derecho oral consuetudinario, es decir, que su fundamento eran las costumbres de los antepasados. Fue la primera exteriorización del ordenamiento jurídico romano. Tenían como base un régimen patriarcal, este se aplicaba solo a los habitantes de Roma, con exclusión de los plebeyos. Quien estaba a cargo de cada familia es el pater family. El pater family tenía el ius vitae annexis, que es el derecho de vida. Es decir, que puede quitarle la vida a cualquier miembro de la familia menos a la mater. La unión de varias familias con un mismo vínculo de sangre crean la gens. Quien está a cargo de esa gens es el pater gentium, y él es el encargado de resolver los problemas entre las familias. Cuando hay problemas entre dos familias sin un vínculo de sangre, el rey, asesorado por los colegios sacerdotales y el senado, se encarga de administrar justicia por medio de la jurisdictio, que es la sanción obligatoria. Para quien no la cumpla se aplicará la decapitatio. En 509 a.C. es el fin de la monarquía. El derecho pasa a ser un derecho escrito, positivo, público, vinculante y obligatorio. Fue resultado de un acuerdo entre patricios y plebeyos. En 449 a.C. se crea la ley de las 12 tablas. En esta tabla se encuentra el derecho procesal. En esta tabla se desarrolla el derecho de familia. En esta tabla se encuentra el derecho de sucesiones. En esta tabla se encuentran los derechos reales. Esta tabla trata de los derechos personales. Esta tabla habla del derecho penal. Esta tabla trata del derecho público. En esta tabla se desarrolla el derecho sacro. En esta tabla se desarrolla la concesión de tierras en igualdad entre patricios y plebeyos y la prohibición de matrimonio mixto. Sin embargo, estas dos últimas se derogaron en 445 a.C., donde se creó la Lex Canoleia, que permitió el matrimonio entre estos. En 367 a.C., con el consulado mixto, empieza la República. Grazie per averci visto.